Tengan ustedes muy buenas tardes. La conferencia que presenciaremos el día de hoy tiene como título... Quisiera saludar especialmente a la representante de la Dirección de Asuntos Criminológicos por estar presente con nosotros y apoyarnos en estas actividades del Centro de Estudios que para nosotros es sustancial, ¿no?, generar toda una corriente de sensibilización sobre este tema que es un flagelo para los derechos humanos. Es un flagelo para la sociedad peruana. ¿Por qué? Porque hoy en día las cifras están aumentando cada vez más respecto a los delitos de trata de personas. Los criminales, las organizaciones criminales están afinando sus estrategias para captar, ¿no?, niños, adolescentes y para realmente condicionarlos como esclavos. Y eso, como Estado, no se puede seguir permitiendo. Queremos que la opinión pública, los ciudadanos, conozcan las diferentes metodologías que emplean estas organizaciones criminales, ¿no? Queremos que conozcan la normatividad para prevenir este tipo de delito. Y queremos también que la opinión pública tenga la alerta necesaria respecto a cómo denunciar y cómo detectar estos delitos que cada vez están en mayor expansión. Porque no son bandas, no son organizaciones solamente nacionales, son organizaciones internacionales de la trata de personas. Entonces, este no puede ser un tema tan urgente, tan importante, que no sea tratado, ¿no?, por los especialistas para que nosotros tengamos conciencia de lo que está pasando en nuestro país. Como centro de estudio, yo pienso que esto es una agenda que no debe ser de una charla, sino tiene que ser sistemática y a nivel descentralizado en todo el país. Por eso que estamos ya en conversaciones con diferentes agencias para realizar una serie de actividades de difusión y de conocimiento sobre esta problemática. El programa Marte Jurídico, está tratando de sensibilizarse en este tema y estamos saliendo también a otras instituciones, ¿no?, educativas. Hoy en la mañana estuvimos en la Universidad Norbert Brinner con este tema, que realmente con los jóvenes se sienten realmente espantados y ellos no conocen la realidad, realmente lo que sucede, ¿no?, por más que haya informaciones públicas, pero esto no es de acceso. Entonces necesitamos que todos nos pongamos la mano para trabajar en este tema. Y hoy la ponente nos disertará, ¿no?, con toda la experiencia que tiene, ¿no?, para que todos estemos alertados, informados y mejoremos la conciencia de protección a este público que es desprotegido realmente. Yo agradezco también a Jimmy por la voluntad que está poniendo en mejorar cada vez más los temas para ustedes. Y como centro de estudio, pues declaro inaugurado este evento importante y todos esperemos que hagamos las preguntas y nos salgamos todos sin ningún tipo de interrogante y con las cosas bien claras para podernos actuar desde ya para reducir estos niveles, ¿no?, de maltrato al ser humano. Muchas gracias. Derecho Civil Empresarial por la misma Casa de Estudios. Se ha desempeñado como apoyo legal en gestión pública de la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal. Es especialista además en temas de trata de personas. Durante el año 2018, en la Dirección General de Asuntos Criminológicos, tuvo a su cargo la estrategia denominada Yo le pongo cero a la trata, cuyo número de beneficiarios superó la cantidad de 80.000. Buenas noches con todos. En principio, agradezco la oportunidad al Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos
por brindarme la oportunidad del día de hoy poder impartir algunos de mis conocimientos sobre este flagelo social. Agradezco también a cada uno de ustedes por su asistencia. Y bueno, vamos a comenzar la conferencia, no sin antes conocernos un poco. Quisiera saber el día de hoy quiénes me acompañan. De repente tenemos colegas, tenemos abogados aquí, ¿sí? Tenemos abogados, psicólogos tal vez, ¿sí? Estudiantes de Derecho, perfecto. Tal vez tengamos amas de casa o público en general. ¿Sí? Lo consulto porque trata de personas es un delito que debe tener conocimiento de todas las personas, de toda la sociedad en general. En muchos lugares a los que he visitado por esta temática, conocían, sí, la temática de trata de personas, conocían el delito, conocen inclusive cuál es la sanción, pero hay muchos lugares a nivel nacional en los que no se conoce a qué nos referimos cuando hablamos de trata de personas. Voy a tratar de hacer la conferencia un poco dinámica, así que en cualquier momento de la conferencia, cualquier duda que tengan ustedes, no tengan temor en levantar la mano y hacerme. Voy a presentar también al inicio. Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos. Perfecto, muy bueno, muchísimas gracias. Voy a presentar al inicio un video que, si bien es cierto, no es una realidad del Perú, porque es un video elaborado en Argentina, es un video que nos va a demostrar o nos va a dar un preámbulo de trata de personas, el perfil de la víctima, el perfil del tratante, cómo es que hay algunos mitos de cómo vamos a ver a una víctima de trata. Bien, entonces vamos a comenzar. La ruta es el tejido que une ciudades, provincias, países. Pero la ruta guarda otros secretos. Por su pavimento se trasladan para el comercio, ganado, granos, productos industriales, pero también personas. Nadie quiere comprarse ropa producida por esclavos, ni tomarse un trago y enterarse que la chica que le sirve está siendo buscada por su familia y trabaja bajo amenaza. Pero una cosa es ignorar y otra, mirar para otro lado. El comercio y la explotación de individuos se denomina trata de personas. En la actualidad, hay más de 12 millones de personas víctimas de las redes de trata. De esos 12 millones, 1.200.000 son niños y niñas. La trata consiste en la captación de personas para trasladarlas y ser recibidas con el fin de explotarlas. Esa explotación puede ser laboral, sexual o para extracción de órganos. Todos los viernes teníamos un plan fijo. Con los vagos del trabajo íbamos siempre al mismo lugar, a lo de la flaca. La pasábamos re bien. Tomábamos unos tragos, nos divertíamos, charlábamos, bailábamos. La idea era pasar un buen momento y olvidarnos de nuestros problemas. Me embaracé cuando tenía 19 años. Y como el padre me dejó, tuve que abandonar la escuela. Me fui de mi casa y me vine con la bebé a Buenos Aires. Todos me decían que acá iba a conseguir un buen trabajo. Empecé buscando para limpieza o de camarera en confiterías, pero nada, no conseguía nada. El 23 de agosto del 2010 acompañé a mi hija María a la parada del colectivo. Estaba ilusionada porque iba a encontrarse con su amigo Julio, que le había prometido un trabajito en la capital federal de secretaria. Nunca me voy a olvidar de su sonrisa y sus ojos llenos de sueños al subir al colectivo. Lo mejor que tenía el lugar, que como éramos clientes, la flaca siempre nos ofrecía las mejores chicas, las más nuevitas. Pero ese viernes cambió todo, porque la flaca me dijo que esperara, que tenía que presentarme a Giselle, una morocha que había llegado hace poco.
Cuando me hizo pasar a la pieza y la vi, era más bien parecida a todas las chicas que andaban por ahí. Pero cuando la tomé del brazo, me di cuenta que era carne fresca. Así que salí y me pedí un doble turno. Era una oportunidad que no la iba a dejar pasar. Después de mucho buscar, en un bar me atendió don Walter. Me dijo que ahí estaban necesitando camarera, que me iba a pagar por mes. Empecé a trabajar, pero a los pocos días me dijo que tenía que ir con una pollera corta y hacer copas y pases con los clientes. A mí no me habían dicho que me iba a tener que dejar tocar, ni que iba a tener que tocar a los hombres, ni acostarme con ellos. Entonces me negué. Cuando mi hija llegó a la capital, me llamó para decirme que estaba nerviosa y que le dolía la panza. Yo la tranquilicé, pero en el fondo yo también estaba nervioso y me dolía la panza. Algo no me cerraba con ese chico Julio. Fue la última vez que hablé con ella. Serpentina de asfalto que a veces te aísla y otras te encuentra. A veces te cuida y otras se queda con todo. La ruta tiene sus propias reglas y esconde sus secretos. Pero hay algunos que merecen ser contados, porque hay vidas en juego y porque vos podés salvarlas. La trata de personas es el tercer negocio ilegal más rentable del mundo, justo detrás del tráfico de armas y de drogas. ¿Pero qué es lo que une a las rutas con la trata de personas? Uno de los eslabones más importantes de la cadena es el traslado. Existen lo que se llama provincias de origen y provincias de destino. Esto es, provincias de donde son reclutadas generalmente las víctimas y provincias a las que son trasladadas para su explotación. Las provincias de origen son Misiones, Formosa, Corrientes, Tucumán, Salta, Chaco y Santiago del Estero. Las provincias de destino son Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, La Pampa, San Luis, Mendoza, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Aunque también se recurre al secuestro como método de captación, la forma más frecuente es el engaño. Se buscan víctimas con necesidades económicas insatisfechas o afectivas y se les promete el paraíso, un trabajo muy bien pago en otra provincia o simplemente se recurre a la seducción. El traslado es fundamental para hacer más vulnerables e indefensas a las víctimas, porque se las aleja de su hogar y de su entorno conocido. Mientras las víctimas son trasladadas, los tratantes aprovechan para ir explotándolas. Las personas que trabajan diariamente en las rutas son observadores privilegiados que podrían aportar muchos datos y ser parte activa de la lucha en contra de la trata de personas. Pero se necesita estar instruido y dejar de ignorar la trama real de las redes de trata. Para eso, vamos a empezar por derribar algunos mitos. Si pensás que una víctima de trata se ve golpeada, maltratada o deprimida, la respuesta es no. Si bien se recurre a todo tipo de maltrato físico y psicológico, a violaciones, golpizas, amenazas, falsos fusilamientos y encierros, cuando salen a la cancha, es cuando los esclavistas piensan que ya están despojadas de su deseo de huir. Por lo tanto, lo más probable es que las víctimas se vean felices, arregladas y bien dispuestas. Si pensás que las víctimas de trata están encadenadas y buscan continuamente escaparse, eso tampoco es absolutamente real. Pensá que sos madre y te secuestran. Pensá que en cautiverio te traen fotos de tu hijo entrando al jardín, de tu hijo en la plaza, de tu hijo tomando un helado. Ahora, pensá que las únicas cadenas que te atan son estas palabras: quédate acá o te traemos muerto a tu hijo. Cuando la hija es mujer, la amenaza más frecuente, que se transforma en realidad, es quédate acá o ponemos a trabajar a tu hija. Si crees que los tratantes y prostituidores son gente oscura y tenebrosa, como los mafiosos de las películas, la respuesta también es no. En general, son hombres y mujeres relajados y carismáticos. Con su simpatía y frescura, lograron engañar a sus primeras víctimas y persuadir a policías e investigadores de su inocencia. La conciencia no los molesta y no sienten vergüenza o pudor de tratar a los individuos que explotan como mercadería descartable.
La noche de su llegada a Capital, la llamé a mi hija para ver cómo le había ido y cuándo volvía, pero nunca me contestó el teléfono. Me preocupó tanto que empecé a llamar a su mamá, a sus amigas, a sus hermanos, y nadie sabía nada. Y tampoco Julio me atendía el celular. Fuimos con su mamá a la comisaría del barrio para hacer la denuncia, pero nos dijeron que teníamos que esperar 24 horas. Yo no aguanté más y me vine a la capital a buscarla. Las denuncias deben efectuarse inmediatamente después de producida la desaparición. Al otro día su mamá se plantó en la comisaría para hacer la denuncia. Aunque los caras no querían tomarla porque decían que era mayor de edad y que seguramente se había escapado con su novia. En Capital la busqué por todos lados. Nadie sabía de ella, de la empresa ni de Julio. Las primeras 48 horas de una desaparición son vitales para la investigación. Después de tanto ir a la fiscalía, de investigar nosotros, nos enteramos que Julio era un entregador de mujeres para la prostitución y que María iba a ser una de ellas. Pero todavía no pudimos encontrarlos, ni a él ni a ella. Lo último que supe es que a ella le dolía la panza y yo no pude hacer nada para ayudarla. Por cada víctima de trata desaparecida se dañan 3 generaciones. La de las víctimas, la de los padres que las buscan y la de los hijos que dejan abandonados o que tienen en cautiverio. Cuando me negué, don Walter me empujó por las escaleras hasta el primer piso. Me golpeó, me violó. Me dijo que no me haga la exquisita, que yo era una puta como todas las que estaban ahí abajo. Yo traté de escaparme, pero él me amenazó con matar a la nena, porque ellos la tenían en una especie de guardería todo el día para que yo trabajara. Entonces no me quedó más que obedecer. En el bar tenía que atender y hacer pases con los clientes. El pase venía con 3 consumiciones que hacía el cliente, y cuando pasás tenés que hacer todo lo que él te pide. No importa qué te pida. Una vez unos tipos me estaban golpeando feo y yo grité para que me vengan a ayudar, pero nadie vino. Ese día me di cuenta que mi vida no valía nada. Don Walter era el encargado del lugar. Él estaba ahí para vigilar que estuviéramos siempre bien dispuestas, que no habláramos mucho con los clientes ni entre nosotras, para que no nos conozcamos. Yo hacía muchos pases por día, pero ellos me decían que no me había quedado nada, porque me tenían que descontar los tragos que tomaba y los preservativos que usaba. La cana venía los viernes a las 7 más o menos. Ellos venían a cobrar, porque le prestaban seguridad al prostíbulo. Y también avisaban si iban a llenar de otras comisarías. Don Walter nos hacía ensayar todo lo que teníamos que decir, que no trabajábamos ahí, que estábamos de paso tomando algo. La mayoría de los prostíbulos funcionan con el aval de la Fuerza de Seguridad local. Yo no supe cómo pedir ayuda. Y tampoco me animé. Me daba vergüenza que mi familia se entere de que yo estaba trabajando de eso. Yo soy del interior, ¿viste? Y ahí, cuando te tildan de puta, no te pueden ver ni la cara. El tormento psicológico es tan efectivo que las propias víctimas dejan de verse como tales y se culpan a sí mismas por su situación. Ese viernes, en el bar de La Flaca, cuando volví a la habitación después de haberme pedido el doble turno, Giselle se puso a llorar. Yo no entendí qué pasaba y ella me pedía perdón y me decía que esperara unos minutos que ya se iba a poner bien. Las esclavas que no se ven felices son castigadas duramente por los proxenetas. Por eso temen mostrarse con los clientes. Yo le insistí y le pregunté qué era lo que le pasaba, porque nunca me había pasado algo así. Entonces me mostró las pulseritas que se ponen ellas, donde van contando los pases. Tenían los 2 brazos llenos de todos los clientes que había atendido ese día. Me contó que ella no quería estar ahí, que la habían traído de Oberá, pero ahora estaba endeudada con La Flaca, y que le habían dicho que el trabajo era otro. Los clientes son testigos privilegiados del funcionamiento real de los bares y prostíbulos. Su testimonio es fundamental para desarmar las redes. Me pidió que le avisara a su mamá dónde estaba.
Yo me asusté porque me acordaba de lo que decían en la tele, de todas esas chicas desaparecidas, pero uno nunca cree que eso va a pasar cerca de uno. Y entonces, para no levantar sospechas, me quedé el tiempo justo del doble turno y después salí como si nada. Al otro día llamé a la mamá y desde ese día no salí más de puta, no me da el cuero. Espero que la mamá la haya podido sacar de ahí. Pero el traslado, la explotación y el consumo no son los únicos eslabones que tienen la cadena de las redes de trata de personas. Otros eslabones de esta cadena son la corrupción, la justicia lenta e ineficaz, los prejuicios, el miedo y la ignorancia. De los dos primeros nos estamos encargando las organizaciones nacionales e internacionales, junto con los gobiernos nacionales y provinciales. Si bien falta mucho por hacer, se lograron algunos avances significativos, como la sanción de la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, en abril del 2008, que incorpora a la trata de personas como delito. Antes de esta ley, no existía sanción sobre los tratantes de personas. Como vimos, no hace falta estar atado a cadenas para ser esclavo. El éxito de las redes de trata reside en un delicado trabajo sobre cada víctima que las despoja de toda herramienta de defensa. El éxito está en poder convertir en objetos a las personas para poder moldearlas y comercializarlas a su antojo. Para esto recurren a tormentos físicos y psicológicos y, por supuesto, a drogas como el éxtasis o, como lo llaman algunos, la pastillita de la alegría. El miedo hace fuertes a las redes de trata. Miedo de las víctimas a los encargados, a las madamas, miedo a sus propias compañeras, pero también el miedo de los clientes al apriete o a quedar escrachados. Pensa entonces que el cliente es el único individuo libre de la cadena, que accede a teléfonos que no están intervenidos y que puede preservar su identidad. ¿Se te ocurriría ver a algún compañero al costado de la ruta y no parar a auxiliarlo? ¿Por qué debería ser indiferente a este delito que genera tantas víctimas? El mundo le pertenece a los valientes. Aunque es un tema complicado, hay algunos indicios para tomar en cuenta para entender que no se trata de trabajadoras, sino de víctimas de trata. Estos indicios son: si parece menor de edad, es posible que lo sea, aunque otros o ella misma mientan al respecto. Si habla diferente, en otro idioma, con otro acento o tonada, es probable que haya sido trasladada. Si no puede aceptar encontrarse fuera del lugar en el que trabaja, si vive en el mismo lugar donde trabaja, si no es ella la que recibe el dinero, si tiene que pedir permiso para todo, podrías estar frente a una víctima. Si se ve golpeada o quemada, es que está siendo maltratada físicamente. Tal vez se rebeló, intentó huir o no obedece como debería y se la está castigando. Si se ve exaltada, es posible que esté muy drogada, tan drogada que nadie en su sano juicio debería tocarle un pelo. No hagas nada personalmente. Hay organismos que recibirán tu denuncia anónima y reaccionarán con premura. No necesitamos que pongas en riesgo tu vida y la vida de las víctimas. Simplemente avisa. Y sobre todo, habla con tus amigos, con tu familia y compañeros de las cosas que aprendiste. La información también es un arma muy efectiva contra la esclavitud. Solo en 2011, la Oficina de Rescate del Ministerio de Justicia de la Nación rescató a 1.597 víctimas. Gracias a personas como Gabriel, a familiares que se movilizan buscando justicia y a organizaciones afines. Contamos con vos. Bien. Como les comentaba, si bien es cierto, es un video hecho o recreado en Argentina, es un video que nos explica de forma sencilla sobre los perfiles de las víctimas, los mitos que tenemos sobre ellas, ¿no? Y ahora, bueno, vamos por favor, a las PPTs. En principio, la esclavitud no es una materia o no es una problemática nueva. La trata de personas es conocida también como la esclavitud del siglo XXI y nace o la encontramos ya en el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente niños y mujeres, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, también conocido como el Protocolo de Palermo. Este protocolo fue puesto para firma por los estados participantes, los estados miembros, en el año 2000
y fue firmado en el año 2001, elevado o aprobado por la resolución legislativa 27527 en el Perú y ratificado en el 2002. Pero más allá de ver qué exactamente o cuál es el tipo penal de trata, vamos a revisar qué es trata de acuerdo al Protocolo de Palermo para poder determinar cuáles son las características que debemos de identificar en este tipo de delitos, ¿no? Según el Protocolo de Palermo, trata de personas es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude, al engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Además, el protocolo también nos menciona que el consentimiento dado por la víctima de trata de personas a toda forma de explotación que se tenga, haciendo referencia al apartado A, no se tendrá en cuenta. El consentimiento de la víctima no se tiene en cuenta cuando haya recurrido a cualquiera de los medios anunciados o enunciados en el artículo A, en el inciso A. La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se considera trata de personas. Incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado A de este artículo. Entendemos en este caso para el Protocolo de Palermo, niños a toda persona menor de 18 años. La siguiente, por favor. Perdón. En el Perú, el marco legal respecto a trata de personas, como les mencionaba, si bien ratificamos el Protocolo de Palermo en el año 2002, en el año 2007, recién con la promulgación de la Ley 28950, en el año 2007, es que tipificamos el delito de trata de personas y también las formas agravadas de este delito. En el año 2008 se aprueba el reglamento de dicha ley y el reglamento de la Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, aprobado por Decreto Supremo 007-2008 IN, aprobado por el Interior o elaborado por el Interior, ¿no? Por el Ministerio del Interior. En el año 2011, por primera vez, se elabora, se diseña, se aprueba un Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas, que tiene un periodo de duración del 2011 al 2016. Este Plan Nacional fue dirigido también por el Ministerio del Interior y fue aprobado mediante Decreto Supremo 004-2011. En este plan se elaboran diferentes acciones y competencias de cada uno de los sectores en materias de gobernabilidad interior, persecución del delito, prevención y reintegración de la víctima. Posteriormente, en el año 2013, se modifica el Código Penal, el Código Procesal Penal, el Código de Ejecución Penal y el Código de los Niños, Niñas y Adolescentes, y se crea los registros y protocolos con la finalidad de combatir la inseguridad ciudadana. Asimismo, se promueve y se promulga la Ley contra el Crimen Organizado, que está directamente relacionado con esta problemática, con este delito, porque como vamos a ver más adelante, la trata de personas abarca otros delitos que son conexos a ellos y que en muchas oportunidades está directamente relacionado con el crimen organizado. En el año 2014, mediante la Ley 30251,
se perfecciona el tipo penal del delito de trata de personas. Y posteriormente, en el 2015, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de un diagnóstico que elaboró el Consejo Nacional de Política Criminal, de quien el Ministerio ejerce la Secretaría Técnica, se elaboró y se diseñó la política nacional frente a la trata de personas y sus formas de explotación, aprobándose con el Decreto Supremo 001-2015 JUS. Este documento lo vamos a revisar más adelante, pero también abarca 3 ejes: el eje de prevención, el eje de persecución del delito y el eje de protección y reintegración de la víctima. Posteriormente, en el año 2016, mediante el Decreto Legislativo 1297, se promueve la protección de las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, ¿no? Adicionalmente, también se aprueba el nuevo reglamento de la Ley contra la Trata de Personas y el tráfico ilícito de migrantes. Un punto que también quería acotar fue que se crea también la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente para contra la trata de personas, ¿no? Y en el año 2017, mediante el Decreto Supremo 1323-2017, se fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género. Adicionalmente, también se aprobó el segundo Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2017-2021. El marco legal. Nuestro Código Penal peruano, muchas veces modificado, en el que hemos podido notar a lo largo de los años de que ha habido una suerte de variación o incremento de penas, reducción de penas y creación de nuevos tipos penales, nos propone o establece que en el artículo 153, el tipo penal para trata de personas, acogiendo lo ya establecido mediante el Protocolo de Palermo, y establece pena no menor de 8 ni mayor de 15 años para quienes, mediante la violencia, amenaza u otras formas de coacción, priven de la libertad o a través del fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, aprovechando una situación de vulnerabilidad, a través de la concesión o recepción de pagos o cualquier otro beneficio, capta, transporta, traslada, acoge, recibe o retiene a otro en el territorio de la República o para su salida o entrada del país con fines de explotación. También tenemos el artículo 153A, que establece las formas agravadas de trata de personas y sanciona penalmente con pena privativa de libertad no menor de 12 ni mayor de 20 años en su modalidad de agravante cuando el agente que comete el hecho o el tratante tenga un cargo en función pública, sea promotor, integrante o representante de una organización social o tutelar o empresarial, cuando exista pluralidad de víctimas, o si es que la víctima tiene entre 14 y 18 años de edad o es incapaz o es declarado incapaz, o en el caso del cónyuge, el conviviente, el adoptante, el tutor, el curador o el pariente, hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. O cuando el hecho es cometido por 2 o más personas. Y también se establece como forma agravante la sanción penal no menor de 25 años cuando se produzca la muerte de la víctima, cuando se genere lesiones graves o se ponga en inminente peligro la vida y la seguridad de la víctima, o cuando la víctima es menor de 14 años de edad o padece temporal o permanentemente de alguna discapacidad física o mental. Y en el caso de que la agente forme parte de una organización criminal. Es importante tener en cuenta que el delito de trata de personas establece una relación de vulnerabilidad y poder.
En muchas ocasiones la condición económica y social de las víctimas, como lo vamos a ver en el momento que tratemos el perfil de la víctima, facilita la aceptación de una oferta para mejorar sus condiciones de vida. Estas actividades económicas o actividades informales o ilegales en condiciones inadecuadas generan potenciales contextos de explotación. La unión de estas dos condiciones hace que la falsa promesa de mejora se convierta en explotación y abuso, tal como hemos visto en el video que les he presentado al inicio. Situaciones en las que se necesita o las personas, sean hombres o mujeres, porque si bien es cierto, hago un paréntesis aquí, si bien es cierto que el mayor índice de víctimas de trata de personas vamos a poder evidenciar que son mujeres y en la mayoría son adolescentes o jóvenes, también existen otros casos de trata de personas que no solo son con fines de explotación sexual, sino también explotación laboral, mendicidad, el padrinazgo, como vamos a ir viéndolo más adelante. Como les decía, la trata de personas no es un delito que esté aislado en un solo contexto regional. Debemos tener en cuenta que hay muchos países y regiones o departamentos que son considerados de captación, otros considerados como con fin para la explotación propiamente dicha, y otros de tránsito. Por ejemplo, en la diapositiva podemos observar en azul las rutas desde el extranjero hacia el Perú, de Filipinas a Perú, de Colombia a Perú, de la India a Perú, de Bolivia, Ecuador a Perú. En rojo, la ruta desde el Perú hacia el extranjero, es decir, el traslado de las víctimas de trata de personas a lugares como Estados Unidos, México, Noruega, Japón, Chile, Argentina, Brasil. Pero ya llegando a poder analizar la ruta de la trata en nuestro país, podemos evidenciar que prácticamente todos los departamentos o todas las regiones, si bien es cierto, podrían estar involucrados en destino, en región de destino o departamento de destino, región de captación o de tránsito. Como por ejemplo, podemos ver que Lima es tanto una región o un departamento de captación como de destino. En el caso de Madre de Dios, igualmente, también es un lugar de captación y de destino. En el caso, otro de los lugares más vulnerables también es Puno y Madre de Dios. Puno es considerada una de las regiones de captación y las víctimas de trata son trasladadas hacia Madre de Dios. Todos habremos escuchado en alguna oportunidad sobre La Pampa, por ejemplo, que es uno de los lugares donde vamos a notar mayor incidencia de víctimas de trata. Sin embargo, debemos tener en cuenta que si bien hemos podido verificar en este momento y revisar los lugares tanto internacional como nacional, donde podemos evidenciar el traslado, la captación y la recepción o la acogida de las víctimas de trata, existe una diferencia significativa. A nivel mundial, la OIT calcula que en un promedio de 2.450 personas han sido víctimas de trata. Con este número de víctimas se ha logrado evidenciar que aproximadamente generan alrededor de 12.000 millones de dólares en ingresos, de los cuales entre 5 y 7 provienen de la actividad directamente, entre el 5 y 7 mil millones provienen directamente de la actividad vinculada a la explotación sexual.
considerando solo los beneficios producidos por la venta inicial de las mujeres, ¿no? Eso quiere decir que no está cuantificado el pago ya propiamente dicho por la explotación, sino simplemente el periodo o los eslabones de la cadena en el que capturo, traslado y acojo a la víctima y entrego al explotador a la víctima. Las ganancias de los tratantes reportadas por las víctimas debidas a la explotación cotidiana se estiman a nivel mundial en unos 32.000 millones de dólares anuales. Esto en cuanto a un análisis respecto a los beneficios, por decirlo de alguna forma, económicos que se generan a raíz de este delito. Sin embargo, a nivel nacional, podemos evidenciar que no se tiene una estimación aproximada de cuánto es el ingreso o cuánto genera este delito, debido a que no en todos los casos ha sido visibilizado. La trata con fines de explotación sexual en el Perú no es en sí misma una actividad excesivamente rentable en realidad, sino más bien que se asocia al manejo de negocios colaterales, como bares, restaurantes, picanterías y otros donde se venden comida y alcohol. Como vamos a ver más adelante, en el caso de Perú, específicamente, por ejemplo, en el caso de Las Pampas, lo que se hace es que se captura a las jóvenes, se las ubica en bares, en cantinas, y se las obliga, no necesariamente a que tengan un contacto sexual con el tratante. La mayor rentabilidad que va a generar la víctima de trata va a ser por el consumo de alcohol que va a lograr que el tratante o la persona que la va a acompañar durante la noche consuma. Es decir, el costo de una cerveza es más alto, inclusive en la zona de La Pampa, que el costo que tendría pasar un momento con esta víctima. Es muy lamentable en realidad, pero es la realidad que tenemos que evidenciar. Muchas veces los mismos tratantes son dueños de estos locales o resultan familiares cercanos de quienes administran estos locales, de modo que las víctimas son usadas como carnada, como les explicaba, para el lucro de diferentes explotadores y cómplices. Les presento a continuación la cadena de la trata de personas. Son 5 eslabones los que nos van a evidenciar que estamos ante un caso de trata de personas. Lamentablemente, para que pueda existir este delito, se requiere evidenciar la existencia de este mercado, ¿no? Si tenemos un mercado que demanda el servicio, vamos a encontrar personas de mal vivir, personas inescrupulosas, personas que tienen el mínimo o no tienen respeto por derechos humanos ni la dignidad de otras personas y que van a comercializar con ellas. El segundo eslabón de la cadena tenemos la captación. Primero identificamos la demanda del servicio, la demanda del mercado, luego la captación, que propiamente se refiere a reclutar a la víctima. Posteriormente, una vez reclutada la víctima, identificada la víctima, se va a requerir el traslado de la misma, que va a ser la movilización de la víctima hacia a otro destino, a otra región, a otra ciudad, a otro departamento. ¿Esto con qué? Con la finalidad de tenerla aislada de las personas que la quieren, que la estiman, que la podrían proteger u orientar. Luego, el cuarto eslabón de la cadena es la recepción y acogida. Después del traslado, una vez que se llega al lugar de destino, vamos a encontrar a una persona que va a acoger a la víctima y que le va a dar, por decirlo de alguna forma, cobijo, un lugar donde vivir y un trabajo. Y posteriormente ya
el quinto eslabón de la cadena con el que se va a materializar propiamente ya la explotación. Es la explotación propiamente dicha, ¿no? Supone utilizar a una persona vulnerando sus derechos en provecho propio o de terceros, induciéndola a cometer acciones o a realizar acciones que por su voluntad no realizaría. Esta gráfica aprovecho para acotar. Muchas de las gráficas que van a poder visualizar las he extraído de un documento que se llama Caja de Juegos, herramientas para prevenir la trata de personas a través del arte. Es un documento elaborado por la OIM, ¿no? Y es un documento que, bueno, lo encontramos en la página de OIM o en Google podemos ubicarlo, y que es una herramienta lúdica que nos va a poder ayudar a explicar la trata de personas de forma muy sencilla. Ahora, una vez que la persona es captada, o para que la persona o para que la víctima sea captada, el tratante va a desarrollar diferentes modalidades, medios o estrategias para esta captación. Así tenemos las falsas ofertas de trabajo. Las redes sociales también juegan un papel importante para la captación. El secuestro, la amenaza, la falsa publicidad o el falso otorgamiento de becas de estudios, ¿no? Tenemos el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, también es una de las estrategias del tratante para poder captar a la víctima. Muchas veces se ha podido evidenciar en el recorrido que hemos dado a nivel de alguna de las regiones, de que jovencitas encuentran a personas en la calle, a jóvenes en la calle, y les ofrecen participar o formar parte de un concurso de belleza o el anfitrionaje. También es una de las formas de captación. El fraude por internet también, a través de las redes sociales. Otra de las formas de captación también es el padrinazgo. Y tal vez les suene conocido. En muchas oportunidades se ha podido evidenciar también de que existen los falsos padrinos. ¿Quiénes son ellos? Las personas que viajan al interior del país y ofrecen mejores condiciones de vida para los hijos, no necesariamente de un familiar, sino de un amigo o de una amiga que se encuentra en situación de vulnerabilidad o de repente no tienen recursos económicos para enviar a sus niños al colegio, de repente son personas que están dedicándose a la siembra, a la cosecha, y llegan como la respuesta o la alternativa de solución y les dicen: dame a tu niña, dame a tu niño, yo me encargo de él o de ella, la voy a llevar a la capital, la voy a llevar a Lima y va a tener mejores oportunidades para estudiar, para trabajar. Y los papás, sin conocimiento, le ceden a la niña, al niño, para que viajen y les otorgan los permisos necesarios, ¿no? Muchas veces. Ese es el caso del padrinazgo. El enamoramiento o la seducción. También se han reportado casos de muchas víctimas de trata que han sido captadas a través del enamoramiento. El tratante lleva una relación amorosa con la víctima, complace todos sus gustos, la tiene muy bien atendida, digamos, por un periodo de tiempo. Posteriormente, en algunos casos, inclusive, se casan, viajan a otros lugares, ahí vemos el desarraigo de la familia, y una vez que ya está en el lugar de destino, es que comienza la verdadera historia, la explotación. Bueno, tenemos el engaño y la coacción también, que de todas formas se va a presentar en cualquiera de las modalidades o estrategias de captación, ¿no?
Luego, los fines de la trata. El quinto eslabón de la cadena de la trata de personas. Estas también son imágenes, son gráficas tomadas de la caja de juegos que les comentaba de OIM, que de alguna forma han querido evidenciar las múltiples o las diversas formas de explotación de trata de personas sin tener que dibujar o especificar un tipo de víctima. Por ejemplo, en el primer recuadro, ¿ustedes qué tipo de explotación creen que es? ¿Alguna idea? ¿Qué impresión les da la imagen o qué mensaje les da la imagen? Explotación sexual, ¿correcto? En la imagen donde vemos a la persona recostada o sentada, ¿Perdón? Sí, explotación o tráfico de órganos. Luego, en la de la esquina, la de fondo negro, donde vemos las manos con precios. ¿Cuál? Sí, todas son formas de trata de personas. Básicamente ahí podemos evidenciar, o lo que se ha querido recrear en esta imagen, es la explotación laboral. Luego en la imagen de aquí abajo es ¿cuál creen que es? Mendicidad, exactamente. En la del centro, sí es una forma de explotación laboral también, pero está más relacionada con la servidumbre. Pero no cualquier tipo de servidumbre, sino la servidumbre que tiene a víctimas a niños o niñas, ¿no? Y por último, de bebés. Venta de niños y niñas. Por ejemplo, hace un tiempo salió en las noticias que habían capturado a una banda de los desalmados del tráfico humano, no sé si recuerdan. Una banda en Arequipa, ¿sí? Una banda que se encargaba de vender a niños. Encontraron inclusive cuadernos, encontraron cuentas que manejaba esta banda, y tras un largo periodo de seguimiento pudieron ser capturados. Otro ejemplo de explotación, de trata con fines de explotación, se podría dar también no sé si recuerdan, en el año 2017, en el incendio de la avenida Las Malvinas, exacto, donde murieron dos adolescentes o dos jóvenes que habían sido encerrados mientras trabajaban. Ese también es un caso de trata con fines de explotación laboral. Los casos de mendicidad, la trata con fines de explotación, para la mendicidad no solo son niños, niñas, también vemos adultos mayores en la calle que podrían ser víctimas o estar siendo víctimas de trata, ¿no? El caso de la servidumbre en niños es muy frecuente. Vemos en muchas casas o departamentos que, como les comentaba hace un momento, también traen a niños o niñas para que realicen labores domésticas. ¿Cuáles son los factores de riesgo que debemos tener en cuenta o identificar en este delito, en este fenómeno criminológico? Existen factores estructurales, culturales, y hay otro grupo de factores donde vamos a encontrar diferentes aspectos. Por ejemplo, en los factores estructurales podemos evidenciar la situación de pobreza, que es un factor estructural en la familia que puede llevar a tomar diferentes reacciones o malas decisiones. Las actividades económicas ilegales también están directamente relacionadas con factores estructurales. El limitado acceso a la educación de calidad, la desigualdad de género y cultura machista. Definitivamente, porque vemos en este
tipo de delitos, como les comentaba hace un momento, que la más alta incidencia está relacionada con el delito de explotación sexual y de mujeres o niñas. La deserción escolar también es un factor de riesgo estructural que va a coadyuvar a que se pueda tener mayor vulnerabilidad para ser una víctima de trata. Condiciones precarias del mercado laboral, como el caso de los jóvenes en las Malvinas. Factores culturales o factores de riesgo culturales que vamos a encontrar en este delito es la demanda del cuerpo de la mujer como una mercancía, la normalización de la explotación sexual, la violencia familiar. Y dentro de otros factores de riesgo vamos a encontrar la informalidad y la corrupción limitan la lucha contra este delito, el alto grado de impunidad para sancionar este delito, en lo que podemos evidenciar que de 2.700 casos, solo 45 han sido o tienen sentencia, de acuerdo al último estudio que ha realizado la OIT. El limitado conocimiento de este delito es muchas veces confundido con prostitución, proxenetismo, tal vez pornografía o violencia. El limitado conocimiento sobre las obligaciones legales de las instituciones públicas. No sé si les ha pasado, por ejemplo, cuando dicen, pertenezco al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ah, del Poder Judicial. No, es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Nosotros como sociedad muchas veces no conocemos las competencias de nuestras instituciones, no conocemos a dónde recurrir ni dónde denunciar algún tipo de violencia. Este es un video cortito donde vamos a poder ver cuáles son las formas que evidencian la captación. También es una recreación, pero es un experimento social que se ha hecho en calle. Vamos a ver la reacción de algunas de las chicas que fueron parte de este experimento social. Este sí es un experimento hecho en Perú. ¿Trabajo? Acá no estás buscando empleo, ¿verdad? Sí. Bueno, yo tengo una empresa de anfitrionaje y estoy buscando así chicas que quisieran participar. ¿Te están buscando trabajo? Sí. ¿Sabes qué? Yo tengo una empresa de catering, de BTL. ¿Sabes qué? Yo estoy necesitando una señorita más. Este fin de semana tengo una impulsación de una bebida, pero es en Cerro de Pasco. Hemos trabajado con varias firmas, ¿no? Pero ahora tengo yo un contrato que es para impulsar una bebida gaseosa nueva que iba a entrar al mercado. Mira, yo les voy a dar uniforme, les voy a mandar que se hagan su peinadito, todo, porque yo quiero que todas estén regias, pues, ¿no? Le paga es de 600 soles por 2 noches. Por todo ese trabajo de 8 hasta las 12 más o menos, ahí nos estamos regresando, es 300 soles. ¿Qué te parece? Me urge ya que me digas para que vayas a trabajar, pues. No estoy pagando 300 soles. 300 soles en realidad, pero la campaña es en Satipo. O sea, pero tenemos camioneta, ¿no? Vamos, son 6 horas nada más. Mira, yo lo que ahorita estoy pagando son 300 soles. Hoy día nos vamos y mañana mismo las regreso. ¿Les parece 300 soles? Entonces, ¿qué opinas? ¿Vamos? Hoy nos vamos y mañana al toque regresamos. ¿Qué te parece? Sí, ¿estás de acuerdo? Vamos, estamos con movilidad. Son por 2 noches, el sábado y el domingo. ¿Qué dicen, chicas? ¿Vamos? Pero qué garantías si mañana a veces regresaron, ¿no? Qué garantías, que no nos va a pasar nada en el camino. ¿Cómo que les podría pasar? No, ¿tienes tu telefonito de repente? Sí. Vas a ver, ¿qué número es? A ver, sería seguro. Necesito. Ya. ¿Tú crees que me puedes dar tu número de celular? Yo te voy a estar llamando. Capaz animo ahí a mis amigas.
Claro, también. 977. Tu número es 99 ¿Cuál es tu número? 930 87. Vamos. Voy a llamar entonces a mi papá. Dale, les llamas, vamos, ve, le llamas. Vamos. ¿El tuyo? ¿Ah? Ande. Ya. A ver, chicas. Pasa. No, y va. Muy bien. Ya pues, te voy a estar llamando entonces. Te dejo mi tarjeta. Esta es mi tarjetita. Chao. Te voy a dejar mi tarjetita. Ya. Eso es para ti. Y eso es para ti también. Así captan los traficantes de personas. Chicas, ustedes han estado a punto de ser captadas por traficantes de personas. ¿Qué significa eso? Que yo me las llevaba y las esclavizaba sexualmente. Yo las mandaba a prostituir, yo las secuestraba y las tenía bajo mi poder. Les hacía esclavas sexuales. ¿Ven qué fácil pueden haber caído ustedes? ¿Te das cuenta que así te podría haber llevado una mina y te secuestran y te quedas trabajando un año sin que veas a tu papá y a tu mamá? ¿Te das cuenta? No es que yo estudio, aparte de eso, es que a veces necesitaba, y dije, ¿cómo hago? Y aparte con el precio también, dije, ay, ya no importa. Chicas tienen que tener mucho cuidado, porque sí, ¿a cuántas chicas se las han llevado? Tú que tienes tu hijito, tú que tienes tu familia. Sí. ¿Cuántas chicas se las han llevado y nunca regresaron? ¿Por qué lloras, Ana? ¿Qué piensas? Porque capaz decían, y en verdad iba a pasar. ¿Y tus hijitos? ¿Tu Sí. hijito? Un abrazo. Dame un Ay, abrazo. gracias. Tú dame un abrazo. Tienes que trabajar para tu bebé y tienes que cuidarte mucho, porque todos nosotros somos valiosos. Así es. Una gran oferta no siempre es una buena oferta. Como hemos podido ver, de 20 experimentos o de 20 personas que fueron detenidas en la calle, solamente pudieron escapar 5. 5 personas. ¿Y qué es lo que hemos podido notar en el perfil de estas personas, de estas posibles víctimas de trata? La necesidad del trabajo. Había una chica que estaba estudiando, una señorita que estaba estudiando y necesitaba recursos para sus estudios. Había otra persona, otra señorita que tenía un niño. Otra señora tenía un niño, una señorita tenía un niño en brazos, ¿no? Es una realidad bastante triste, bastante conmovedora, pero sin embargo es una realidad que debemos evidenciarla para ponernos a pensar desde donde estamos, desde la profesión que tengamos, o desde, de repente no desarrollamos ninguna profesión, somos amas de casa, tenemos mayor responsabilidad aún por cuidar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, ¿no? Bien, miren, no hay un perfil determinado ni del tratante ni de la víctima. Este perfil se ha podido rescatar de cada uno de los casos reportados en el delito de trata de personas. Por ejemplo, la trata de personas no discrimina el sexo, ni la edad, ni la condición social. Y les comento esto y hago un paréntesis aquí. Justamente el año pasado, después de hacer algunos diagnósticos, el Consejo Nacional de Política Criminal, nosotros en el Ministerio tenemos el Observatorio Nacional de Política Criminal, en el que se elaboran diagnósticos respecto a diferentes problemáticas, a diferentes fenómenos criminológicos que ameritan tomar acciones al respecto, ¿no? Y de ello nos nutre a nosotros, nos sirve de base a nosotros como Dirección General de Asuntos Criminológicos para elaborar, proponer leyes, proponer protocolos, realizar o desarrollar planes, políticas para afrontar estos fenómenos, ¿no? Entonces, el año pasado
vinieron, nos reportaron, nos comentaron el caso, por ejemplo, que se estaban detectando posibles casos de víctimas de trata, de posibles víctimas de trata, en una institución, en estudiantes universitarias, estudiantes que no necesariamente van o tienen el perfil de una condición socioeconómica baja o que de repente no tienen niveles de educación como en otros casos, ¿no? Pueden, por ejemplo, también las víctimas de este delito, y lo vamos a ver ahora, en la mayoría de los casos son niños, son niñas y adolescentes, sobre todo niñas y adolescentes mujeres. La población más vulnerable la vamos a encontrar entre los 13 y los 17 años de edad. De cada 10 casos reportados de trata de personas, 2 han sido víctimas hombres, 8 son mujeres. Es por eso que más se visibiliza el delito en su forma de explotación sexual, sin que sea menos visible o sin que no requiera respuesta del Estado las otras formas de explotación, que también se evidencian en la calle. Encontramos niños o adultos mayores siendo explotados como mendigos, ¿no? O de repente en casas encontramos a niños, niñas, jovencitas del exterior traídas a servir como explotación laboral, como servidumbre. El rango de edad de las víctimas, como les comentaba, de acuerdo a este diagnóstico que elaboró el Observatorio Nacional de Política Criminal y que en realidad no ha variado en el transcurso de los años, pero este es un documento oficial que se elaboró en esa oportunidad. De 13 a 24 años tenemos el 71.1% de la población víctima de trata de personas, mujeres. Mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes entre los 13 y los 24 años representan el mayor número de víctimas. Las demás edades las podemos visibilizar al costado. Tenemos entre 25 a 34 años el 7.1%, ¿no? Y entre 55 y 64 años el 0.1%. Como les había mencionado y como hemos visto en el video, niños, niñas y adolescentes en alto riesgo provenientes de hogares desintegrados, en muchos casos también víctimas o tienen experiencias anteriores de ser víctimas de diferentes delitos, de repente de violación sexual por algún familiar o por algún conocido, víctimas de violencia familiar. El bajo desarrollo económico también es uno de los factores que va a intervenir para poder tener mayor vulnerabilidad a poder ser víctima de trata, ¿no? Y las zonas vulnerables, normalmente las zonas rurales o zonas urbano-marginales. En cuanto al perfil del tratante, vamos a poder evidenciar estas cifras teniendo en cuenta un estudio, un conteo, una estadística del Instituto Nacional Penitenciario. Personas que están recluidas en diferentes establecimientos penitenciarios por haber sido sancionadas, sentenciadas por el delito de trata de personas o por el delito de trata de personas en sus formas agravantes. Y así tenemos que, del total de la población penal, que por el delito de trata de personas, que es de 397, solo por trata de personas encontramos a 200 tratantes que han sido sancionados, que han sido hombres, y 167 mujeres que fueron tratantes. En cuanto al delito de trata de personas en su forma agravada, tenemos 17 internos hombres y 13 internas mujeres sancionadas por este delito, privadas de su libertad por este delito. Las edades en las que fluctúan los internos que se encuentran sentenciados o recluidos por este delito, tenemos el mayor número entre los
35 y 39 años de edad. Sin estar lejos, tenemos también internos, tenemos recluidos con edades de 18 a 24 años, inclusive de 60 años a más. Este estudio que también realizó, estas dos imágenes finales, son del diagnóstico que elaboró el Observatorio Nacional de Política Criminal. En este estudio se pudo evidenciar que del total de internos, hombres recluidos, el 94.43% evidenciaba, no evidenciaba violencia anterior, violencia familiar anterior. Sin embargo, en el caso de las mujeres que son tratantes o que fueron sentenciadas por este delito, sí encontramos incidencia de haber sido o haber sufrido violencia familiar. Caso contrario que pasaba en los caballeros. Los antecedentes de victimización de las mujeres internas por trata de personas, como les decía, en mayor índice, sí han incurrido en violencia familiar o han desarrollado en algún momento de su vida algún tipo de violencia dentro de la familia. Por ejemplo, se pudo diagnosticar o el diagnóstico resultó en que el 32% de las internas habían sufrido violación sexual. El 27% no había sufrido ningún tipo de violencia. El 18% había sufrido también violación sexual, el 14% violencia física y el 9% había sido explotada sexualmente o laboralmente con anterioridad. Como hemos visto en el primer video, y nos preguntaremos ¿por qué las víctimas no escapan? Si hemos visto en el primer video que no están encadenadas, de alguna forma tienen libertad, porque en muchos casos desarrollan su vida con normalidad durante el día y en las noches es donde se realiza la explotación. Para evitar que las víctimas escapen, los tratantes desarrollan diferentes estrategias o mecanismos o pasos para poder tenerlas permanentemente arraigadas a ellos. El desarraigo o el aislamiento de su familia y amigos, como les comentaba al inicio, es uno de los factores principales dentro de los eslabones de la cadena de trata, por la captura y el traslado, el desarraigo de la familia, la saco del lugar donde vive o el lugar donde se encuentra con la familia y la lleva a un lugar de destino para ser explotada. La retención de documentos y o bienes de la víctima. En muchas de las oportunidades, las víctimas ni bien ingresan o llegan al lugar final, se les retiene el documento de identidad, lo cual imposibilita que ellas puedan movilizarse libremente. Son chantajeadas con deudas, inclusive les cobran, como habíamos visto, se les cobra su alimento, su alojamiento, los medicamentos que utilizan, se les suministra drogas y alcohol, se ejerce violencia física y psicológica. En algunos de los casos, también como son provenientes de otros lugares donde no se habla el español o no es su idioma natal, también el desconocimiento del idioma es un impedimento para que ellas puedan salir. Y sobre todo, lo que más afecta a las víctimas de trata es el temor que genera el tratante al decirle que, ¿qué va a pensar tu familia cuando regreses? ¿Le vas a contar dónde estuviste? ¿Le vas a contar qué hacías? ¿Te van a aceptar? Ese temor, esa presión psicológica es la que en muchos casos a la víctima no le permite regresar o escaparse de este espacio. Sobre el delito de trata de personas existen también muchos mitos, pero que solo, como lo dice, son mitos. No siempre la trata de personas afecta únicamente a las mujeres. Ese es un mito. Existe, como ya hemos visto,
trata con fines de explotación laboral, que no está necesariamente ligada al sexo femenino, sino también son explotados laboralmente los hombres. La trata de personas solo afecta a los extranjeros. También es algo que es un mito, porque como hemos visto, tenemos también lugares o zonas, regiones de captación dentro del país y también de explotación dentro del país. No necesariamente se capta y se explota a extranjeros, pero sin decir que esto no es un número insignificante o que no se evidencia también este tipo de comportamiento. La trata de personas se da en lugares alejados de la ciudad. Como hemos visto en las cifras, se evidencia trata de personas en Lima, no es un lugar alejado, estamos en la capital, pero sin embargo es lugar de captación y de destino. Las víctimas no tienen cadenas, pueden escapar cuando quieran. Como hemos visto, no vamos a encontrar a ninguna víctima de trata de personas que esté encadenada o encerrada. Las mafias de trata son integradas por delincuentes con experiencia. Es imposible luchar contra las grandes mafias de tratantes. ¿Qué verdades encontramos? Los hombres de todas las edades pueden ser víctimas de trata también. En el Perú, el mayor número de víctimas de trata es de nacionalidad peruana. La trata ocurre en zonas rurales, pero también en ciudades como Lima, que cuentan con mayor número de denuncias por este delito. Las víctimas no vienen encadenadas o no viven encadenadas. Él o la tratante les controla mediante distintos mecanismos de control, como hemos evidenciado hace un momento. Los y las tratantes pueden ser integrantes de la misma familia de la víctima y pueden no contar con antecedentes penales. Algo que en el lanzamiento de la estrategia de prevención yo le pongo 0 a la trata, que les voy a explicar un poquito más adelante, se pudo evidenciar también que en muchas de las regiones que pudimos visitar, de acuerdo a la priorización de las regiones por la afectación de este delito, fue que lamentablemente en algunos de los casos la explotación sexual a través de la trata de personas es parte del ingreso o parte de la economía familiar. Y eso es bastante complicado, bastante triste, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar, cómo podemos intervenir si es que el padre o la madre vende a sus niños, vende a su niña, inclusive, por decirlo de alguna forma, le da permiso para que vaya a trabajar, por decirlo de alguna buena forma también, y luego retorna a clases, en muchos de los casos inclusive las mañanas va a clases, luego retorna a casa y es parte, como les digo, de la economía que desarrolla la familia. El Sistema de Registro y Estadística del Delito de Trata de Personas y Afines de la Policía Nacional, el sistema RETA, nos evidencia que dentro de que el Ministerio Público ha formalizado denuncias, como podemos ver que están en rojo, y sobre trata de personas que han ido incrementándose desde el año 2010 al año 2018, teniendo su pico más alto en el año 2017. Y la policía, a través del Ministerio del Interior, en el caso de las denuncias, también no son números que coincidan, pero también evidencia un incremento en este mismo año, en el año 2017. Denuncias de trata de personas registradas por la Policía Nacional por sexo, según la víctima. Podemos evidenciar que jóvenes de 18 a 29 años, 292 jóvenes de 18 a 29 años denunciaron haber sido víctimas de trata de personas. Esta cifra no es igual en el caso de los hombres, donde solo 28 hombres de esta edad han denunciado ser víctimas. Las cifras
nos siguen mostrando que la mayor explotación que vemos en el caso de trata es la explotación sexual y el mayor número, por tanto, de víctimas está reflejado en el sexo femenino. El Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público del Sistema de Apoyo al Trabajo Fiscal en el año 2018 reportó que sobre las presuntas víctimas de trata de personas por sexo y edad, según el Ministerio, de lo que podemos evidenciar que, nuevamente, el mayor número de víctimas de trata es mujeres. Tenemos entre 18 y 35 años 580 mujeres víctimas de trata y de 0 a 17 años 551 víctimas. El total de patrocinios a víctimas de trata de personas, esta es una información estadística elaborada por la Dirección General de la Defensa Pública del Ministerio de Justicia, quien brinda también asesoría legal gratuita a las víctimas de trata. Encontramos que en el año 2017, al igual que en los cuadros precedentes, se puede evidenciar la mayor incidencia en patrocinios, habiendo defendido o patrocinado a 625 víctimas de trata. En el caso del año 2018, la cifra la tenemos hasta septiembre, pero es muy similar. Prácticamente es el segundo año en el que se puede evidenciar un alto número de patrocinios en este delito. En cuanto a los patrocinios por departamento, como podemos ver, el mayor índice o el mayor nivel registrado lo encontramos en Lima, por considerar o por albergar a la mayor población, luego seguido de Puno, Cusco, Madre de Dios, Tacna, Piura, Loreto, Arequipa. Y así vamos descendiendo, pero los mayores índices de vulnerabilidad o los índices de donde hemos podido reflejar este delito es en Lima, en Puno, Madre de Dios y Cusco. Digamos que son las ciudades o los lugares donde se evidencia mayor incidencia. Ahora, a nivel del Estado, se realizan diversas acciones enfocadas en diferentes fenómenos o en diferentes necesidades de la sociedad. En el caso de trata de personas, intervienen diferentes también sectores. Para el tema de prevención, específicamente para la prevención, en el caso de trata de personas intervienen, como vemos, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, gobiernos regionales y locales, Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Ministerio de Energía y Minas, Poder Judicial y el INEI. Trata de personas, como podemos ver, es un delito que abarca transversalmente a varios de los sectores del Estado. Cada una de esas instituciones elabora planes, protocolos, programas, políticas en materia de prevención en el marco de cada una de sus competencias. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el año 2015 elaboró la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación. Esta política tiene como objetivo prevenir, controlar y reducir el fenómeno de la trata de personas a través de la atención a los factores sociales y culturales que la generan, la persecución y la sanción eficiente de los delitos de trata y explotación de personas y la efectiva protección y recuperación de las víctimas. En ese marco es que,
Como podemos ver en esta diapositiva, la política nacional frente a la trata de personas abarca 3 ejes de intervención. Encontramos el eje de prevención, el eje de persecución y el eje de protección. Y para cada uno de los ejes involucra competencias a los sectores que realizan algunas actividades enfocadas a este flagelo, a prevenir la trata o a perseguir este delito o a brindarle protección a las víctimas. En el eje de prevención vemos la reducción de la tolerancia social y cultural y la atención efectiva de factores socioeconómicos. En persecución vamos a encontrar el fortalecimiento del sistema de justicia a través de capacitaciones a operadores de justicia y operadores sociales, el control y fiscalización del proceso de trata, la intervención en espacios de explotación, como es el caso de la Dirección de Trata de Personas del Ministerio del Interior, que constantemente realizan operativos en diferentes lugares donde se evidencia este delito. En el eje de prevención vamos a desarrollar todas las acciones destinadas a la protección y reintegración y recuperación de la víctima. Todo el proceso que abarca la reintegración de la víctima a la sociedad. La atención y protección oportuna de la víctima. Además, la política nacional desarrolla enfoques de género, enfoque intercultural y también un enfoque de derechos humanos. Asimismo, el Estado ha desarrollado diferentes campañas, diferentes estrategias en el marco o en el eje de prevención, tales como Corazón Azul, que fue del Ministerio del Interior, Sin Clientes No Hay Trata de Personas, que es una estrategia, es una campaña del Ministerio de la Mujer dirigida a hombres, no a caballeros. Más Control, Menos Rutas de Explotación, es una campaña también en la que se visitó a diferentes medios de transporte o empresas de transporte y se les explicaba, se promovía el procedimiento de solicitar el DNI cuando las personas viajaban con menores de edad, solicitar el DNI de los menores de edad. Y la estrategia de prevención, yo le pongo 0 a la trata, diseñada y liderada por el Ministerio de Justicia. Esta estrategia, como les voy a mencionar acá, como van a poder ver en este enlace, esta estrategia fue dirigida a adolescentes de 4º y 5º año de secundaria de 10 colegios priorizados de 8 regiones priorizadas también por la alta incidencia de este delito. Sí, se utilizó la imagen de una imagen de un actor juvenil muy reconocido por las adolescentes de la edad y se les brindó un mensaje y también una capacitación. Este es un poquito del spot que se utilizó para esta estrategia. ¿Sabías que desde el 2014 los adolescentes y los jóvenes representan el porcentaje más alto de casos de trata de personas? Y es que muchos de ustedes... Y tenían a cargo también a su vez ellos la réplica posterior a sus compañeros de colegio, ¿no? Esta estrategia de prevención tuvo como beneficiarios a 80.000 adolescentes de forma directa e indirecta, ¿no? Y como lo hemos podido notar, radica en que la importancia o la necesidad de llevar a cabo, de implementar esta estrategia de prevención fue teniendo en cuenta que los adolescentes de 4º, 5º año de secundaria, 3er año de secundaria son la población más vulnerable frente a este delito. De otro modo, también el Ministerio ha elaborado diversos planes, 5 planes en realidad ha elaborado en las zonas de mayor incidencia también, en coordinación con mesas regionales,
acá podemos visualizarlo, donde se pudo determinar competencias teniendo en cuenta o en el marco de la política nacional frente a la trata de personas. Es decir, en cada región se estudió la situación de cada una de las regiones, la vulnerabilidad de cada una de las regiones, las instituciones que estaban presentes, y se diseñó un plan en el que se le atribuían competencias en prevención, en persecución del delito y en reintegración también de la víctima, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta y notar de que la mayor intervención en este punto sí es, o el mayor aliado para para esta población adolescente, son los gobiernos regionales a través de las direcciones regionales de educación. ¿Qué acciones de prevención y sensibilización se requieren? Capacitaciones. El conocer el delito, conocer la problemática es sumamente importante, es un eje totalmente transversal para que podamos evitar la incidencia delictiva. Si no conozco qué es trata, cómo puedo ser víctima de trata, si es que puedo o no ser víctima, no voy a poder protegerme, no voy a poder proteger a mis familiares, a mis conocidos que probablemente hayan o estén siendo víctimas de este delito. Los planes que les comenté hace un momento. Y bueno, este es un pequeño resumen de específicamente lo que es trata de personas, las formas de explotación, la figura delictiva de trata de personas a través del rapto, la fuerza, la coacción, el fraude. Y como se les había comentado al inicio, el consentimiento en realidad de los niños o de los adolescentes no es relevante para determinar que estamos ante un caso de trata de personas. Algunas de las referencias bibliográficas que utilicé para elaborar estas diapositivas y bueno, mi correo, si es que tienen alguna duda o prefieren hacerla en este momento. Gustosa de atenderlos. Gracias.